Muy buenos días, bendiciones a todos, qué gusto que estén aquí en casa. Dense un fuerte aplauso por favor por estar aquí esta mañana. Tenemos cultura de feriado, usted está aquí, hay gente conectada en casa, también ese aplauso para ustedes, ese abrazo. Y felices de continuar con esta serie que le hemos llamado Fe, Esperanza y Suerte. Tenemos la esperanza de que usted no crea que después de esta serie vamos a terminar con una gran oración, pasando todos al frente para que les vaya bien en el casino, o les vaya bien apostando o comprando la lotería. De eso no se trata la serie. La serie se trata justo de, casi se me va una expresión que no debía, pero es casi como cuando a uno de adolescente le van enseñando ciertas cosas y afirmando. Un poquito vamos a salir de esa fe adolescéntica, o como dice un autor de libros, una generación muy adolescéntrica, muy hecha en las emociones, muy fijada en los resultados, muy fijada en cuánto me merezco, cuánto debo obtener, si esto vale la pena por los resultados que alcanzo. Un poco por ahí vamos a hablar, y el pastor Tito, les decía, ya la semana anterior dejaba sobre la mesa de que aquí lo crítico es darse cuenta de que todos hemos probado alguna vez algo que se llama fe circunstancial. La fe circunstancial es nuestra habilidad de ver a Dios en las circunstancias de la vida. La explicación más lógica es tratar de meter a Dios en la montaña rusa de nuestra vida. Es decir, cuando estamos arriba y nos está yendo bien, Dios está con. Y cuando estamos abajo y no la vemos clara, hay mucha incertidumbre, hay mucha persecución, hay mucha violencia rodeándonos, hay incertidumbre de elecciones, hay gente que no me está comprando como antes. ¿Qué sentimos con respecto a Dios? Que Dios no está con nosotros. ¿Se ha sentido así? ¿Se identifica conmigo? Levante su mano, no me deje solo, porque todos nos hemos sentido así. Sobre todo en esos instantes cuando te miras en el espejo de tus días y estás viendo resultados en algo, y tú dices, esto es chistoso, me pasa a mí bastante en el aspecto físico. Uno va al espejo, se ve los resultados y dice, estoy en mi mejor momento, y al siguiente día te pega una gripe terrible que te manda abajo y tú dices, estoy fuera de servicio. ¿Le ha pasado alguna vez, no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos decían a veces nuestros padres de chiquitos? Mire, yo recibí estas enseñanzas. Cuidado, te celebras mucho porque Dios en una mano tiene un caramelo y en la otra tiene un mazo. ¿Alguna vez escuchó eso? A mí me lo cantaban desde la infancia, o me decían, cuidado, te andas riendo mucho que Dios está observando. ¿Ya? En modo balanza, para que vea cómo somos de heavy en nuestra cultura, ¿no? y nos acostumbramos, prácticamente, si tú eres de Occidente, has probado una religión, incluyendo este templo en el que te estás hoy reuniendo. Esto es religión. Lo que cambiamos nosotros es llevarlo hacia una relación con Dios y no encasillarnos en una religión. ¿Se entiende lo que quiero decir? No me saquen de contexto en los videos. Acaba de decir que esto es una religión. Lo estoy diciendo de esa manera porque todos hemos llegado a desarrollar por la cultura occidental, por lo que recibimos, por nuestro ambiente cristianizado, no necesariamente cristiano, hemos recibido una fe circunstancial. Intentamos todos los domingos tratar de interpretar las circunstancias en nuestras vidas y ver dónde está Dios en medio de ellas. Resultado, cuando hay mucha negatividad, comenzamos a sentir que Dios no está con nosotros, a pesar de que hemos hecho muchas cosas para que esté con nosotros, y al final nos deprimimos, nos resentimos y decimos, esta religión no sirve, o este no es un lugar para mí, o las cosas no me están saliendo. Yo tuve la circunstancia de que cuando yo recibí al Señor, hace ya 22 años casi, ¿verdad? Ya, de que todo me comenzó a ir bien. Yo le contaba aquí, y me creció el cabello, me puse más guapo, aún lo mantengo por la fidelidad de Dios, ¿ya? Pero he conocido gente que llega al Señor y le va horrible. Quiebran,
entran por una iglesia y yo les contaba en ese momento, sabes, desde que yo diezmo, la cosa ha cambiado y me va súper bien. Y primer diezmo que daban y quebraban. O sea, se iban a la inmunda, en serio. Entonces, yo a veces decía, Dios mío, ese tipo de invitación, ¿no? O sea, lo cuento así, con toda la sinceridad del mundo, porque cada circunstancia es distinta. Dios tiene un plan, amén. Y ahí está la clave del mensaje, pero a nosotros nos encanta adornarlo, motivarlo. Mira, desde que sigo al Señor tengo dinero para comprarme cosas, porque estoy haciendo el bien, he puesto bien mi negocio. Conozco gente que ha hecho eso y le va mal. Y se asustan y dicen, yo desde que estoy en tu cosa esa asistiendo cada domingo me va peor. Se me ha enfermado gente, desde que oro por un familiar le va peor, o sea, mejor no oro. Recuerdo una chica que estaba atormentada, me dijo que vaya a su casa para orar y fuimos con unos amigos a orar por su hogar y ella me decía esto, ¿sabes qué? Yo a la Biblia la tengo cerrada porque cuando más la abro, más cosas malas suceden. ¿Qué es eso? Fe circunstancial. No nos atrevemos a tener una relación con Dios porque estamos esperando que las cosas nos vayan bien para tener un compromiso con Dios. Y el resultado es alejamiento, tristeza. Mire, esto de aquí es importante. La fe circunstancial es débil, porque usualmente los placeres para arriba y las presiones de la vida la van ¿a qué? A deteriorar. Nuestra generación actual, adolescéntrica, quiere estar en hype todo el momento. Quiere estar en modo arriba. Quiere estar con la... no me acuerdo ahorita con la dopamina, quiere estar en niveles arriba, entonces necesita experiencias todo el tiempo. Por eso es que los pastores de jóvenes y adolescentes siempre armamos los retiros, los congresos, esa era la cultura que yo conocía. ¿Por qué? Porque necesitamos tener a la gente en hype, arriba. Necesitamos una emoción para renovar un nuevo compromiso y el resultado es que por hacerlos vivir de esa manera, en algún momento llegará una gran crisis. Dios no se sentirá en el ambiente, Dios no estará ahí, nos haremos muchas preguntas que parecen lógicas por nuestra experiencia o la de otros y diremos, Dios se ha olvidado, me tengo que ir. Les recomiendo mucho, creo que fue la tercera o cuarta canción, no sé si hicieron 5 hoy o 4, pero era la que decía, estar contigo, no hay otro lugar. Eso, ya. Ok. Revise la letra de esa canción. Y si usted ve, empieza una fe circunstancial. Me siento olvidado, me siento deprimido, me siento... Hasta que llega un punto en que terminamos con lo alto de la canción, que es, nada cambiará tu fidelidad. Porque el mensaje cristiano es darse cuenta que se trata de que Dios siempre va a ser fiel sin importar las circunstancias. Pero a nosotros nos encanta hacer la fe complicada y volverla circunstancial. Son lindos nuestros testimonios, pero muchas veces hay que tener sabiduría de a quién se los contamos. Y en la forma en que lo contamos. Si una persona está preparada para escuchar ese testimonio. Recuerdo un rapero cristiano, seguramente usted lo conoce, ¿no? Gerardo Mejía. ¿Alguien sabe quién es Gerardo Mejía? Rico, suave. Ya, ok. Entonces, cuando él se convirtió, él cuenta esto, que Dios le tocó tanto el corazón que su camino fue confesarle a su esposa que él hizo 1000 infidelidades. 1000, así las dice. Probadas, no sé. Ya. Pero él contó todo, pero me acuerdo que al final decía, escucha, hombre, si estás aquí y sientes que mi mensaje te tocó, yo en ningún momento te he aconsejado que vayas a contarle a tu mujer todas tus infidelidades. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? En el caso de él, es su circunstancia, ahí Dios se glorificó. Pero hay otros procesos, no me voy a meter en ese tema, pero por ponerle un ejemplo, a veces podemos dañar cuando hacemos de este lugar un lugar de testimonios poderosos y que otros lo sigan por su fe. Porque no a todo el mundo le pasan testimonios poderosos. La preocupación de él fue, mi testimonio es poderoso, sí, pero no necesariamente es el tuyo.
No necesitas ir andando por ahí especulando o mostrándote el muy grande en fe para tener grandes testimonios, porque esto de la fe cristiana no se trata de tus testimonios, sino de la fidelidad de Dios. Sin importar las circunstancias, sin importar el tamaño de la bendición, sin importar si es chiquita, mucho lo metemos ahí y complicamos esto. Tito decía algo importante también, me gustó eso y lo resalto, le hago recuerdo, vea el tema anterior si usted desea también. En la época de Job se pensaba que el bien y el mal venían de Dios, pero cuando vemos el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago ya nos enseña que nadie se atreva a decir que de Dios viene algún mal, porque solo de Él vienen las cosas buenas. Amén. Mire esa progresión, ese progreso en lo que es entender la fe. Pero en la época de Job, añísimos atrás, en el Antiguo Testamento, se pensaba que todo lo bueno y lo malo venía de Dios. Fe circunstancial. Muchos de nosotros tenemos como fe, con mucho respeto, de ese Antiguo Testamento. Andamos viendo y creyendo que lo bueno y lo malo viene de Dios y no estamos en el Nuevo Testamento. Ahí desarrollamos estos comportamientos, también lo mencionaba Tito. Cómo me comporto debe ocurrirme. Muchos vivimos así. Si me porto bien, en la vida me va a ir bien. Hace unos 20 años atrás yo decía eso en mi Ecuador del alma. Hoy créame que no. Porque hay mucha incertidumbre. ¿Ya? Vamos a ponerlo así como en fe circunstancial. Mi nivel de fe era tan alto que yo salía a la calle con una Biblia y me sentía protegido. No, en serio, iba así, donde vaya, llevaba mi Biblia. Ladrón que venía, yo le abría la Biblia. Y le decía, llévate todo, pero llévate una palabra. Y le daba una palabra y el ladrón decía, perdón, la situación. Y no te tocaban. Hoy no tengo esa certidumbre. Hoy no lo sé. ¿Sí me comprende lo que quiero decir? Fe circunstancial. Y cuando alguno de nosotros recibe una herida de ese tipo, un familiar, un amigo secuestrado, asesinado, comenzamos a hacernos esas preguntas. ¿Pero qué está pasando si yo estoy con Dios? Dios se ha olvidado, Dios me ha dejado. Es un peso muy fuerte decirle a la gente desde aquí, si te portas bien y cumples todos los mandamientos, Dios te va a bendecir y te va a proteger y te va a dejar lejos de eso. Déjeme leerle otra cosa más que cuando llegó la pandemia fue un ¡pum! Escucho a muchos pastores decir que mi obediencia me da autoridad sobre las bendiciones. Bueno, cuando llegó la pandemia, declaraciones así, obedientes y desobedientes, todos terminamos encerrados. Y obedientes y desobedientes tuvieron muertos. Y obedientes y desobedientes tuvieron pérdidas, muchos gastos medicinales, quiebras de negocio. ¿Qué hacemos ahí? ¿Nos portamos todos mal? Eso es lo que terminamos razonando. ¿De qué me sirve obedecer si en la pandemia nos pasó a todos por igual? Estoy seguro que usted dirá, Emilio, a mí me pasó menos. Gloria a Jesús. Pero hoy en día contar testimonios de lo que vivimos en la pandemia hay que hacerlo con sabiduría. Porque muchas personas lo pueden recibir como un Dios no está conmigo. Y créanme que a mí me encanta contar testimonios. O sea, si hay algo que a mí me gusta es entender que el cristianismo es como que te pica una araña y de repente tienes superpoderes y ahora eres un superhéroe. Me encanta, es lo que más me ha acompañado. O sea, tengo a Jesús de mi lado, hago el bien, pero me he dado cuenta que hay circunstancias distintas y no a todos les pasa igual. No a todos les pasa igual. Sigo, no se deprima, quédese conmigo. Tenemos una generación hoy en día, esto me impactó porque Dios es clave. Y yo que pierdo el tiempo en TikTok como usted, ¿no? Estaba así, ya por la hora diciendo, Emilio, para, que estás perdiendo mucho tiempo. Y encontré un trend. ¿Qué es eso? Una tendencia. Gracias. Un trending, ¿ok? Y el trend es momentos, no lo puedo decir cómo es, así que lo voy a decir como los pelados lo ponen. Momentos WTF. ¿Alguien entiende qué estoy diciendo? Ya. Son como movimientos, ¿what?
¿ya? Pero malcriados, ¿no? Pero eran momentos WTF con mi novio. Y tú deslizas la foto y te sale cuando mi novio hizo esto, cuando... se ríe por allá, ella está entendiendo. Cuando mi novio hizo esto, cuando mi novio hizo lo de acá, cuando me presentó a sus padres. O sea, son momentos como que cambiaron tu vida. Oh my God, son momentos canónicos, ¿verdad? Así como Spider-Man tuvo el tío Ben y fue su momento canónico, acá hay momentos canónicos. Entonces, cuando tú cometes el error en TikTok de darle like a uno de esos videos, te comienzan a salir 1000. Y en el 1001 de mi pérdida de tiempo, me salieron 6 que decían momentos WTF con la iglesia. Son impresionantes, se los recomiendo que los vaya a ver. Porque son todos sus hijos, de la edad de ellos, que tienen traumas con la iglesia. Porque alguien nos enseñó que desde el momento en que tú entras a una iglesia, nunca te va a pasar algo malo, ¿sí o no? Acuérdese que su abuelita le decía, mijito, antes de ir al partido de Barcelona, vaya, ore a la iglesia y pídale a Barcelona que gane y no pase nada malo. Vaya a la iglesia del barrio Centenario y usted todos los domingos que juega a Barcelona lo ve lleno de camisetas amarillas. ¿Sí o no? Sobre todo en el clásico del astillero, ¿no? Y en esos momentos WTF son un montón de cosas malas que pueden pasar en una iglesia. Y la gente, ¿qué pasa cuando ve eso? Se sorprende porque cree que no pasan cosas malas en la iglesia, creen que no hay desgraciados asistiendo a la iglesia. Como dice Tito la semana anterior, infelices, faltos de felicidad, que van a la iglesia. Aquí hay gente mala sentada, aquí hay alguien que puede ser malo hablándote. ¿Sí o no? No soy superhéroe, por favor. Pero asumimos todas esas cosas y nos van a pasar momentos canónicos si no cambiamos nuestra forma de ver la fe. Si sigue siendo circunstancial. Avanzo, pero es que tenía que decirlo del tren. Vaya a verlo, búsquelo, porque son sus hijos hablando. Son los traumas que tienen con la iglesia. Son los desprecios que han sufrido. Pero por alguna razón, seguimos viendo como receta de salvación de los hijos, mételo en una iglesia, mételo en un retiro, mételo al grupo del pastor Emilio, ahí se va a salvar. ¿Sí o no? Créanme que no es suficiente. Hay que hablar que la vida duele, que la vida no es justa, que no es igual para todos. Y cuando yo empecé mi casa iglesia, lo primero que conversamos fue esto, sobre dónde está puesta tu fe. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo mi vida y la vivo en una fe circunstancial, en algún momento me tengo que preguntar, ¿cuál es el fundamento de mi fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Míralo ahí en pantalla, hágase esa pregunta. ¿Cuál es el fundamento de mi fe hoy? ¿Es un Dios nunca me falla? ¿Es un Dios que sana toda enfermedad? ¿Es un Dios o es el Dios de la fidelidad? ¿Sí me comprende por dónde voy? O sea, no estoy diciendo que Dios no tiene poder. Solo estoy diciendo, me encanta de alguna manera siempre llevar un Dios que yo puedo manejar, según la situación que yo necesito. Y un día me pregunté también, como con los chicos, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Y lo más lindo es llegar a esta conclusión. O tengo una fe que evalúa la presencia de Dios por cómo me va, o mi fe es una persona. Y todos hemos descansado en la paz, sin importar la juventud, la universidad donde estés, que si tu fe es una persona, estás en el lugar correcto. ¿Por qué? El fundamento de nuestra fe no es una experiencia, ni una oración contestada, sino ¿qué cosa? Una persona. ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Yo sí te digo de corazón, después de la pandemia y la lección aprendida, el fundamento de mi fe es una persona y su nombre es Jesucristo. No son oraciones contestadas. Porque por alguna razón, desde el año 0 del Señor Jesús hasta el 300,
hubo gente que sin importar morir, sin importar padecer hambre, sin importar estar encarcelados, ellos seguían confesando, yo creo en Jesús y nada lo va a cambiar. Aunque enfermedades y pandemias cayeron sobre ellos en medio del Imperio Romano, ellos nunca dejaron de confesar durante 300 años con toda la persecución que Jesús era su Señor. Gracias. Amén. Antes de llegar al punto de este mensaje, que es presentarle qué es fe bíblica, y después de haberle sacado de esa fe circunstancial y que entienda que no hubo, todos los primeros cristianos no vivieron una fe circunstancial porque no había pruebas para creer en Dios tanto. O sea, te perseguían por ser cristiano. Eras un loser por ser cristiano. Quedabas pobre por ser cristiano. Te botaban de tu casa por ser cristiano. El imperio te perseguía por ser cristiano. Tu expectativa era cero, pero ¿por qué seguían confesando a Jesús? ¿Por qué lo seguían haciendo? Por eso es que a eso le llamamos una fe bien fundamentada. Porque esa fe en Cristo sostuvo el mensaje durante tantos años sin importar la persecución. El problema es que cuando la persecución se acabó, en el 300 en adelante, comenzamos a acomodarnos. Y nos ha comido la fe circunstancial, domingo a domingo, y debemos despertar. Déjeme decirle qué no es fe para llegar a esa fe bíblica de la cual quiero que se lleve en su corazón cuando estamos en esta serie. Primero que nada, y por favor ponga mucha atención, lo que no es fe es esto, no es un poder o una fuerza. Queridos amigos hinchas de Star Wars, lo siento, la fe no es como la fuerza. El día que Star Wars murió, y aquí me van a odiar, fue cuando el inventor de las 3 películas magníficas quiso inventar un Antiguo Testamento de esa saga y comenzó a hablar de algo que se llama midichlorianos. Según los midichlorianos en tu sangre, tú eras más fuerte en la fuerza. ¿Qué es lo que nos dicen en la iglesia hoy en día? Si tú crees más, tienes más fe. Y ahí se complicó todo Star Wars. Era tan fácil como una historia de creer que un Salvador vendrá. Y llegó el elegido de la fuerza. Y sobre todo, una persecución sin importar el imperio. Teníamos fe en que el elegido vendrá. El imperio cae y la historia más linda de redención del Darth Vader se da y se vuelve bueno al final. Y ahí se acabó. Cuando lo han complicado tanto, nadie quiere ver ya Star Wars. Por favor, se murió. A mí me encanta. ¿Pero por qué? Porque he decidido ser parte de la religión Jedi. Porque para ver hoy en día Star Wars, tú tienes que ser fanático de una religión. ¿Sí se entendió lo que quiso decir? Ok, ya. La fe no es como las películas de Star Wars. Sigo. La fe no es karma. Padre, hazme justicia. Y al que me ha hecho daño, devuélvele su mal. Porque la vida es un boomerang. Y el Señor dijo, perdona tus enemigos. No me dirijas la oración, por favor. Yo sé lo que tengo que hacer con cada persona. Sigo rápido. La fe no es, si lo creo, lo recibo. Midichlorianos, olvídese de eso. Sigo. La fe no es una fórmula. Esta es la que más me acompañaba a mí. Señor, este mes voy a ir todos los domingos a la iglesia. No llegaré tarde a la Santa Cena. Diezmaré y ayunaré porque quiero ver tu gloria. Fórmula, ¿no? Eso quiere decir que si me faltaba la Santa Cena, me fregué. Ya no había bendición. Pero así somos. Así somos. La última, por favor. Y esa es un poco en la que me voy a quedar. La fe no es confianza, creer o esperar que. Confundimos muchas veces lo que es la fe en la confianza que demostramos en algo. Déjeme explicárselo así. Veamos Hebreos 1:11.
que es el que nos va a enseñar sobre la fe bíblica. Vamos a leer esto de aquí. ¿Qué dice ahí? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y como muchos pastores, o muchos de ustedes, este es el verso más tentador para dar tu mejor prédica de motivación, de autoestima y de autopercepción positiva que tú puedas tener. Incluso de darle esperanza a mucha gente. Pero mi punto es definirla a la fe como lo que dice que es ahí, que es la fe bíblica. Pero esto lo llevamos muchas veces hacia la intención de ponerlo a Dios en nuestra cajita de cómo queremos que Él funcione. En base a nuestras experiencias, en base a las circunstancias que estamos viviendo. Según eso, defino o meto ahí a Dios. Y aquí lo importante es ver algo muy clave. Si alguna vez usted ha sido hincha de un equipo de fútbol y va viendo el partido, usted muchas veces ahí dice, tengo fe de que el equipo va a ganar. Ahora se vienen los partidos de la selección y usted va a ver mucho eso. Tengo fe de que Ecuador va a ganar en Bolivia. Si Argentina pudo, nosotros podemos. Si los argentinos se ahogan, en cambio nosotros no. Tengo fe de que el equipo va a ganar en la altura, allá en el altiplano. Eso no es fe, sino es confío en la selección del Ecuador. ¿Ya? Mi esposa, que tiene que aguantar cuando yo veo partidos del Real Madrid, me dice un dicho constante. Yo no sé para qué ves los partidos, solo prende el televisor cuando está en el minuto 90 y el Madrid gana. Y ya, no veas el resto, ¿por qué sufres todo el partido? Pero eso no es fe, eso se llama algo que hemos creado nosotros hasta el final, a la Madrid nada más, y creemos en eso, confianza hasta el final. Es confiar. Pero eso no es fe. Para explicar un poquito esto, de la fe es la garantía de lo que se espera, es ahí donde vemos algo más allá de esa esperanza o esa confianza que demostramos en un equipo de fútbol. La fe, dice, es la garantía de lo que se espera. No solo es confiar en que algo va a pasar, sino es tener el convencimiento de que eso va a pasar. No solo se lo espera, sino que uno tiene convencimiento de eso. Lo podría explicar de la siguiente manera. Si tú y yo tratamos de quedar en un almuerzo, diga amén, lo puedo invitar a almorzar, recíbalo. No, mentira. Si usted y yo quedamos en un almuerzo, yo puedo enviarle un mensaje, y de voz, ¿no? De esos largos que duran como 5 minutos para tratar de explicar por qué lo invito. ¿Ya? Y le envío un mensaje largo y me sale que usted lo ha recibido, pero no veo el visto azulito. No veo que lo ha escuchado, sino que solo llegó. Entonces ahí yo guardo una esperanza de que vamos a tener ese almuerzo, pero no necesariamente estoy convencido de que va a pasar. ¿Por qué no estoy convencido? Porque usted no me ha respondido. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Entonces, mire eso. Yo mando el mensaje, usted no ha respondido, pero yo tengo una definición de fe que no es la bíblica. Entonces digo, vamos a almorzar. Vamos a almorzar. No me ha respondido, pero vamos a almorzar. Yo lo declaro que va a pasar este almuerzo. Almuerzo. Ok, ¿me sigue hasta ahí? Eso es lo que está pasando en todas las iglesias cristianas hoy en día. Debemos despertar, eso no es fe. Eso es ser envalentonado, confianzudo, ser incauto, crédulo. Realmente, cuando yo estoy convencido de que algo va a pasar es porque usted me contestó. Y yo doy garantía porque lo conozco y me ha respondido que va a pasar el almuerzo. No es que me ha respondido, sino me ha confirmado. Entonces tengo la certeza de que va a suceder. ¿Me sigue hasta ahí? Sí me sigue con esa idea. ¿Está claro, no? Téngala así. Porque mucho de lo que se enseña hoy en día es que la fe es simplemente declarar algo y ya.
Por eso es que vemos muchas oraciones que no son bíblicas hoy en día. Y muchos pedidos que no se mueven ni en el carácter de Dios. Ahora, con eso tenga en cuenta lo de la respuesta de Dios, porque esto es clave para lo que voy a decir. Verso 2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, los del Antiguo Testamento, los héroes de la fe que se mencionan ahí. Ojo a esto. Verso 3. Esta es la clave. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Sabemos que Dios hizo de la nada lo que vemos hoy en día. Ok. Le hago una pregunta, contéstela usted mismo. Usted se despierta todas las mañanas, mira el cielo, ese gran sol, y dice, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. ¿Por qué usted cree que Dios hizo eso? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Él lo dejó escrito. Y usted en el acto de fe dice, porque está escrito y conozco a Dios, creo que fue hecho. Fe bíblica. Y ahí lo dice justo el versículo. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Y aparece un nuevo History Channel diciendo, no fueron 7 días, fueron 7,000. No me interesa. Por la fe sé que Dios lo hizo. ¿El cómo? Pero usted no se levanta todas las mañanas y dice, creo que está hecho, creo que está hecho, creo que Él lo hizo. Eso no hace la diferencia, ahí está. Sigo, y esto es más chévere, lo que viene en el verso 7. Vea un poco de estos antiguos, cómo vivieron su fe. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. ¿Por qué la construyó? Por la fe. Ahora, ¿este fue Noé en ese momento? Veo el mundo tan malo y yo soy el único bueno y quiero que mi familia no se contamine. Entonces tengo una gran idea. Vamos a construir un arca porque en algún momento si yo digo llueve, 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 entonces va a llover y todo el mundo se va a morir y seremos felices los buenos. ¿Eso es lo que cuenta la Biblia? ¿Qué cuenta la Biblia? Que Dios le dijo a él. ¿De a dónde viene la idea? ¿De mí o de Dios? Ahora cuando usted lea Hebreos 11:1 va a decir, ahora entiendo qué fe. No se ha tratado de mis ideas, sino de las de Dios. Otro más, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham. ¿Idea de quién fue que él deje ese lugar? De Dios. Usted está descubriendo conmigo la fe bíblica. Sigo. Verso 11-13. Aquí lo importante es que usted se resuma en eso. Cuando me hablan de la fe en Hebreos 11, me están diciendo que cada una de esas cosas donde hubo fe es porque salieron primero de Dios y no de estos personajes. Verso 11-13 dice lo siguiente, me encanta. Todos ellos vivieron por la fe y murieron, dice ahí, ¿qué cosa? Murieron sin haber recibido las cosas, otra vez esa parte, prometidas. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y ahí se completa la definición de lo que es la fe. Déjeme leer una vez más Hebreos 11:1. No me lo pongas en pantalla, yo lo leo acá. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Por qué? Porque viene ¿de quién? De Dios. Por eso tiene garantía.
porque no se me ocurrió a mí llamarlo a Dios a esto, sino porque hay una garantía de que es Él el que lo está diciendo, que lo va a hacer. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, porque aún, como dice en el 13, hubo gente que nunca recibió. Pero aún así, día a día, aunque tardase, aunque no lo vieran, se mantuvieron en las cosas prometidas. Y ahí es donde establecemos una diferencia entre lo que es confianza en mi equipo de fútbol y fe en Dios. Lo estoy poniendo en esos ejemplos para que no se lo pierda. ¿Cuál es esa diferencia? Me encanta. El puente que une a la confianza, que nos hace pasar de la confianza a la fe en Dios, es las promesas de Dios. Es su promesa. Lo que Él ha dicho que es en su palabra. Lo que nos llega hasta el día de hoy. Y no las ocurrencias que por ahí pueda tener cualquier persona. O las ocurrencias que se nos vengan a la mente. Sino que Él nos ha dicho ya a través de sus promesas. Por eso la semana que viene usted no se la puede perder. Hay un solo servicio 11:30, es elecciones, pero no se lo pierda. Porque justo la semana que viene vamos a tratar qué es lo que nos ha prometido. Le dejo ahí un pendiente. ¿Quiere saber más? O sea, mire, no me muevo por mis caprichos, sino por lo que Él ha prometido. La diferencia entre ser una persona que confía a alguien que tiene fe es la promesa de Dios. La diferencia entre alguien que tiene una esperanza y alguien que tiene fe en Dios es su promesa. Yo puedo confiar en que me puede ir bien hoy, pero también puedo tener fe en Dios a pesar de mi día. ¿Qué tal eso? Y voy a estar tranquilo. Y voy a darle lo que puedo a sonreír. Voy a mejorar mi actitud. Porque no tengo la garantía, pero sí tengo la garantía de quién dice Dios que es. Y Dios me dice que Él es consolador en todo tiempo. ¿Amén o no amén? Y Dios me dice que aunque padre o madre dejen, Él me recoge. Y tiene un corazón así. Eso quiere decir que nadie me da garantías en mi día de que no voy a ser rechazado. Hoy me levanto con la confianza de que nadie me va a rechazar, pero aunque venga un rechazo, yo puedo cerrar el día tranquilo, confiando en que Él abraza al que ha sido rechazado. Entonces nunca me voy a resentir con esta iglesia. Y usted nunca se va a resentir conmigo. Pero duele, claro que duele. Pero cuentas con Dios y lo que Él ha prometido. Llévese esta definición, que es la de fe, que debe guardar en su corazón. Fe es la confianza en que Dios es quien dice ser y que va a hacer todo lo que ha prometido hacer. ¿Puede leerlo una vez más? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Fe es la confianza en que Dios, fe es la confianza en Dios, déjeme leerlo acá. Fe es la confianza en que Dios es quien dice ser y que va a hacer todo lo que ha prometido hacer. ¿Amén o no amén? Reflexione esto conmigo. No es fe lo que yo le meto a Dios para que Él actúe, sino en que para mí Él lo puede hacer y haga o no lo haga, seguirá siendo Dios. Lo haga inmediato, tarde en hacerlo, quizás nunca lo vea, pero Él sigue siendo mi Dios. Siempre es fiel. Por eso usted puede cantar, tu fidelidad es grande. Hay momentos en que la vida pega duro, muy fuerte. Veo a mi hija crecer y a veces me digo a mí, pero Emilio, tú eras la generación. Escuche ¿cómo se dice? Mi pretenciosidad o mi inmadurez, por favor, se la comparto. Tú eras la generación que no tenía que trabajar ya tanto. ¿Alguna vez se ha dicho algo así? O sea, ve a sus hijos porque quiere darle a ellos una época en la cual ellos disfruten. Así uno lo dice, ¿no? Y uno llega en ciertos años y comienza a decir, pero tú eras el que tenías que tener esto. Ayer botamos unos patitos de la bañera y son tantos, créame, que yo no me acuerdo si tuve alguno. Pero uno ve eso y dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasó conmigo? Se hacen muchas preguntas, pero el punto ahí es entender, Dios siempre es fiel.
Quizás hay cosas que tú nunca veas, pero Dios se encargará de verlos, de hacerlo en otra generación sin ningún problema. Y tú puedes descansar en eso, puedes seguir siendo fiel a Él en todo momento. Déjeme cerrar con esta lectura sobre algo que sucedió con un leproso. Lucas 5:12. Acuérdese de esto. Es la confianza en quien Dios dice ser y que va a hacer todo lo que ha prometido hacer. No importa cuánto suceda o si yo no lo vea suceder, pero igual la fe bíblica, la fe de los cristianos es esa. Él dice, por eso creo, que puede hacer eso y sé que lo va a hacer, que ha prometido hacerlo. Lucas 12 nos cuenta esta historia de un leproso. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Clave. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mientras yo leía esta porción y quería traerla para justo pensar en lo que sabemos que es fe ahorita en este instante, recordaba al ladrón que está junto a Jesús. Nunca sabemos si es derecha o izquierda, eso no importa. Pero dice que están junto a Él. ¿Ya? Pero según la costumbre dicen el ladrón de la izquierda es el ladrón malo, ¿no? Eso no necesariamente es lo que queremos demostrar. Pero ¿cuál es la actitud de Él cuando está al lado de Jesús en ese momento? Si tú realmente dices ser hijo de Dios, bájate de la cruz. O sea, es como si realmente eres Dios, te quiero ver. Pero fíjese, en cambio, la oración de este leproso. Dice que al ver a Jesús, cayó rostro en tierra. ¿Y qué cosa? Le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí hay unas cosas súper increíbles cuando leemos este versículo. Número 1, podemos ver lo que es fe. ¿Por qué? Porque dice, al ver a Jesús, fe es, ¿qué decíamos que era fe? Es confianza en quien Dios dice quién es, o lo que Él dice ser. Y aquí cuando vemos que el leproso ve a Jesús, él reconoce automáticamente que ahí hay una persona que puede hacer algo por él. ¿Ha tenido una experiencia pasada con Jesús? Nunca. Pero él reconoce y está convencido, sabe quién es Jesús y lo que él puede hacer. Y lo aborda. Cae rostro en tierra, le suplica. Y aquí hay una actitud de, tú has prometido hacerlo. No tengo idea de ni cuándo, pero no me importa. Solo sé que tú dices que eres sanador, confío en que lo eres y confío en que lo harás. ¿Quieres sanarme? En cambio, el que estaba al lado de Jesús en la cruz, ¿qué le decía? Hazlo ahorita pues si eres. Cuando vivimos en fe circunstancial muchas veces somos así. Señor, ¿ya hasta cuándo? Ya me cansé de hacer esto, ya me cansé de hacer el bien. ¿Ya hasta cuándo? Haz algo. Y se nos olvida cómo llegamos cuando éramos muy humildes y sabíamos realmente lo que era fe. Reconocíamos quién es Jesús, que lo podía hacer y veníamos con toda humildad a decir, aquí estoy. Si tú quieres, hazlo. Pero yo confío en quien eres tú y que tú haces esas cosas. Fíjese, una parte confiada, fuerte, pero nunca la deja de acompañar de ¿qué? No me olvido de que si quieres, lo haces. Aquí estoy. Cuando vives en fe circunstancial, no ves pruebas, te comienzas a resentir, dejas de lado a Dios. Pero si tienes una fe bíblica, una fe como la de Hebreos, una fe cristiana, tú dices, claro que conozco quién eres, claro que vengo a ti y tu palabra dice que te puedo pedir estas cosas, pero no me olvido de que si quieres, lo haces. Eso no quita quién eres tú para mí. Lucas 5:13 termina el relato diciendo, al escucharlo Jesús extendió la mano
y tocó al hombre y le dijo, sí quiero, queda limpio. Y al instante su lepra se sanó. Unas reflexiones para terminar. Y esto, créame, a mí me encanta porque le abro mi corazón. Quiero ser muy sincero. No quiero disfrazarme de... Mire, si hay algo que yo voy a reconocer en el último aliento que tenga, el que permita a Dios que sea, le contaré a todos, yo no entiendo cómo siempre me han salido tan bien las cosas. Lo digo con mucho respeto, sí me entiende mi actitud, pero se lo quiero compartir. Está delante de una persona que desde el día que se convirtió, todo ha salido bien. He visto cosas impresionantes. Cosas impresionantes. También han habido momentos malos. Pero cuando yo escuché este mensaje alguna vez o alguien me dijo, ¿dónde está tu fe fundamentada? Me di cuenta que mi fe, gracias a Dios, no me había pasado algo tan heavy como para darme cuenta con el shock. Pero sí me di cuenta que toda mi fe estaba basada en puras experiencias y no en la persona de Jesús. ¿Comprende lo que quiero decir? Hay mucha gente que tenía fe grande porque vio sanidades de personas, pero cuando llegó la pandemia, hubo gente que se le murió y parece que Dios no contestó. ¿Dónde estaba su fe basada? En una experiencia y no en la persona de Jesús. ¿Comprende lo que quiero decir? Le digo de corazón, yo no entiendo. Yo trato de no mezclar las cosas, pero sé que hay personas que le van muy bien en la vida. Hay personas que sí, nacieron para una cosa impresionante, a niveles que pudiéramos decir como cuando vemos a un Messi jugando. Nació elegido, tiene cosas que nadie tendría, pasa en la vida. Pero si uno basase su experiencia de querer ser mejor en un deporte, en que se lo merece porque hay un Messi, no funciona así la vida. Realmente funciona cuando nosotros establecemos nuestra fe en una persona y no en una experiencia. Póngase de pie. Quiero poner una vez más en pantalla lo que es la fe. La fe de verdad, no la fe circunstancial. No la fe que te da una religión, sino la fe que te entrega el Evangelio de Cristo. La que vivieron los discípulos de Cristo perseguidos, la que exaltaron de aquellos del Antiguo Testamento que recibieron promesas y aún sin verlas se mantuvieron fieles a Dios. Crearon un compromiso. Fe es la confianza en que Dios es quien dice ser y que va a hacer todo lo que ha prometido hacer. Y te dejo esta reflexión después de leer eso. Fe no es probar algo desde mí, sino confiar en todo momento. Tú no estás aquí domingo a domingo para probarme cuánta fe tienes, para ver si por cuánto sigues a Dios y le eres fiel te va bien o te va mal. La vida es desigual y punto. Nos va a ir bien y nos va a ir mal a veces. Por eso es importante establecer la fe sobre la persona de Jesús. Y lo más importante que te puedo decir para cerrar es, tú no eres su hijo porque te responde oraciones, eres su hijo porque te dio todo su amor al enviar a su hijo Jesucristo. Te lo repito una vez más, tú no eres más hijo de Dios o amado por Dios por las oraciones que Él te responde, sino que tú eres hijo y amado de Dios porque un día Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Las conclusiones más grandes que yo puedo sacar después de casi 22 años de cristiano es que lo que más nos puede cuidar es reflexionar eso. Usted ya es amado porque ha recibido por fe a Jesús como Señor y Salvador. Tú ya eres amado porque reconoces que el amor de Dios más grande que te puede dar es su Hijo en una cruz. No son bendiciones, no son respuestas de oraciones. No sé cómo más decirlo. Créame que siento ahorita una impotencia grande porque no sé si me estoy comunicando. No sé si estoy ayudando a alguien. No sé si alguien puede decirme, me está sirviendo. Pero a mí me sirvió. A mí me sanó el corazón.
Porque cuando me puse a preguntarme en qué estaba basada mi fe, me di cuenta que estaba al borde del riesgo, del peligro grande de apartarme después de una pandemia. Y no sé qué tribulación o qué peligro estés pasando, pero hoy te puedo decir que tengo ciertas incertidumbres y estoy feliz de descansar de que mi fe no depende si esas incertidumbres se resuelven, sino que están en la persona de Jesús, porque reconozco que su amor más grande es su Hijo en una cruz y no sus respuestas, no sus bendiciones. Amén. Amén. ¿Alguien puede decirme, Emilio, eso fue para mí? Eso me ayudó. Créeme que es que cuando uno habla de esto, yo sé lo que está pasando al otro lado. Porque cuando a mí me lo contaron, yo estaba como un boxeador así. A mí no te me vas a meter con el Dios que me ha contestado todo. Pero cuando ya estuve en una comunidad, comencé a conocer a los que no les han contestado muchas cosas. Y me comencé a sentir más privilegiado y más agradecido, pero a la vez me sentí egoísta. Egoísta de muchas veces llevar a la gente a extremos donde solo los vamos a dañar. Y es lo que yo pudiera pedirle perdón a muchos jóvenes, a muchos adolescentes. Recuerdo que con mucha buena intención les dije que he sido muy exitoso porque un día me entregué en Cristo. Y por eso me ha ido tan bien en la juventud. Y veo que hoy está súper difícil. Y no es fácil como a mí me pasó. Y me rindo, créanme, me rindo. La respuesta es Jesús. Solo Jesús. Desde un pastor motivadorcísimo, quienes me conocen de años saben que yo soy un carbón encendido de motivación. No te vas sin sonreír conmigo. Pero ante la realidad, lo mejor es la fe bíblica. Fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Y abrazo a cada chico que está aquí. No te puedo prometer que te va a ir bien, pero que sí necesitas a Cristo hoy. Porque en todo momento donde me he refugiado es en Él. Y esa es la fe que hoy me tiene en pie. La fe en Jesús, no cuánta fe tengo, ni cuánta poca fe he tenido alguna vez. Cierre sus ojos. Ahí donde esté, solo dele gracias a Dios. Porque Él nos regaló a Cristo. Él nos dio a Jesús. Le puede decir a Jesús, Jesús, eres mi Señor. Jesús, gracias porque en ti he descubierto el verdadero amor. Jesús, gracias porque tu amor es lo suficiente para mí. Jesús, gracias porque hoy puedo descansar en que si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. En que no importa lo que pase al salir de aquí, tú sigues siendo fiel. Y hoy conozco que tú eres Jesús el Señor. Y entiendo que en ti, Señor, hay un sanador, hay un Dios que está siempre ahí, un Dios fiel. Hay un Dios que venció a la muerte. Hay muchas cosas, Señor. Pero vengo con humildad a decirte, si quieres, hazlo conmigo, Señor. Si quieres esta semana, si quieres en un mes, si quieres en un año, hazlo, Señor. Pero no va a cambiar lo que yo te amo, lo que tú me has marcado, lo que has hecho por mí y lo que yo reconozco que tú eres. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Te doy gracias, Jesús. Te damos gracias. Porque nos estás tocando con esta serie, Señor. Nos estás cambiando. Y oro por el boxeador interno que vive en ti. Ese que se está resistiendo y dice, no, pero fe para mí es esto. Déjame decirte, te abrazo, te quiero, te admiro. Yo también he sostenido mucho así mi vida, pero entre más los años pasan, más complicado es. Y te necesito con la fe solo puesta en Jesús. Porque hoy en día más entiendo a la generación anterior y más la respeto.
Y lo importante es venir a Jesús y Él se encargará de llevarnos a donde tenga que llevarnos. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar aquí. Venga la próxima semana. No se pierda. ¿Cuáles son esas cosas que Dios le ha prometido? Bendiciones a todos. Gracias.